Suscríbete a la Panterita. Automotor, 52 años, siendo tu punto de partida. Estoy pintando un cielo nuevo, con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, por el saludo a todos. ¿Cómo te va? Muy bien. Buen día para todos. Un saludo a la audiencia de ABC Cardinal, ya estamos al aire. Bueno, hoy puede haber otra vez un anuncio en Olimpia. Me parece que no, ¿eh? Está, como vos decís, calmado y eso, no sé, de alguna u otra manera no alerta quizás mucho, pero es la corriente que se venía usando, ¿verdad? De estar callados hasta anunciar lo de levantar las sanciones de FIFA y empezar las contrataciones. Y ayer, cuando parecía que no iba a haber absolutamente nada, apareció lo de Ramón Martínez, en este horario un poquito más tarde, ¿verdad? Pero hay que esperar lo de Olimpia, porque están ahí, como se dice, al caer los otros refuerzos, ¿verdad? Lo que ya contaban ustedes, Bruno, Federico, la situación de Bruera, que está ahí. Bruera está para... Mañana, ¿verdad? Me dijeron que es para Año Nuevo, Federico. Al 31 ya directamente, ¿eh? Sí. ¿O inclusive después? No, que van a hacer como que una especie de... Sábado porque el refuerzo del año nuevo. Claro. La guinda de la torta del año. Claro. Porque el lunes ya arrancan los entrenamientos. Y que hoy podría ser presentado Espínola al arquero. Entonces. El presidente de Olimpia estaría en Uruguay. Y ahí creo que va por el lateral. Porque lo de Espínola, hasta donde sabíamos, estaba muy adelantado, ¿verdad? Sí, era cuestión de arreglar situaciones pendientes con Godoy Cruz y liberar el pase para que sea arquero de Olimpia, definitivamente. Ahí había que ver cuál es la negociación final, qué va a recibir Godoy Cruz o es directamente un acuerdo. Fabio, lo que decían ayer en el tema de quedar libre. Claro, hay un acuerdo para dejarlo libre. Presentar incluso después de... Porque lo de Nacional fue con Nacional. Claro, de Godoy Cruz es con el arquero directamente, no con el club Godoy Cruz, como lo de Darío Santa Cruz y sea con Nacional, ¿verdad? Pero para lo de Bruera ya hay permiso, como hubo permiso, por ejemplo, para Barreto, para Martínez, que ya fue club a club o con el jugador directamente. Acá sería diferente porque vence el contrato el 31 de diciembre. Ahora, hay un problema, cambiando de tema, hay un problema con el tema Junior Barreto. Junior Barreto ya es cierto, firmó, cerró con Olimpia. Está contento. Pero Teodoro, el jugador que iba a ser el trueque y que tiene contrato vigente con General Caballero por 6 meses todavía, no firmó la extensión. Hay que hablar con el vicepresidente sobre eso, Wilson. Porque de donde menos se espera salta la liebre, dice la frase. ¿Y qué está pasando? Ellos, o hablar con el representante del jugador, ellos estaban esperando que esto fluya sin ningún problema, que el jugador iba a firmar, pero claro. Ayer me dijeron que se presentó y le dijo a General Caballero, yo no, conmigo nadie habló. Y el representante dice, no hubo mejoría económica, ¿por qué nosotros vamos a aceptar? Y entonces General Caballero también se planta, le dicen al jugador, no vas a firmar el nuevo contrato con nosotros. Entonces no venga a practicar más. No puedes practicar así. Eso fue lo que le pasó. Pero tiene contrato, es jugador de Olimpia. Sí. Pero tiene contrato vigente todavía por 6 meses de préstamo con General Caballero. Y ese contrato es el que se tiene que renovar y tiene que pasar a ser jugador de General Caballero. Claro. Completamente el jugador Teodoro Sebastián Arce. Pero el jugador me pide más dinero. Claro, y tiene lógica, porque si va a firmar definitivo... El jugador lo que dice es que
desfilaron papeles de aquí para allá a sus espaldas o quizás o él viendo a través de las noticias, pero que él absolutamente no sabía nada de la situación, en el sentido que, mira, vos te vas a ir a ser jugador nuevo de General Caballero y que le deje negociar un contrato que pueda ser para él ventajoso, ¿verdad? O por lo menos beneficioso, pero eso fue lo que aparentemente el jugador no pudo conseguir, sino que le dijeron te vas a General Caballero y punto. Y esa es la parte donde ni el jugador ni su representante están de acuerdo con esta situación actual, que va por cuerdas separadas con respecto a lo de Junior Barreto. Lo de Junior Barreto ya está para Olimpia. Aquí lo que habría que ver es que si no firma el jugador, ¿qué es lo que hace Olimpia? Por el valor que significa ceder un atleta, ¿verdad? Claro. Estuvimos hablando incluso de ese tema, pero... Pero y esto no puede perjudicar la operación, ¿sí? Claro. Claro, Federico, no porque ya se estableció pues que se iba a hacer así. Y no, como decía, hay que hablar con el representante de General Caballero. O con el empresario del jugador. Del jugador, claro, pero el empresario... Porque si se estableció en el contrato ese nombre, sí, después se puede cambiar, se puede dar otro jugador. Otro jugador, claro, porque para General Caballero ese jugador es un capital. O sea, son $500,000 dentro de la operación. Sí. ¿Verdad? Por eso. Así mismo. Por eso, si el jugador no quiere, ahí hay $500,000 que no se pagaron. Claro. Y ese es el punto. Sí, pero mirando un poco la voluntad que ya tuvo General Caballero, yo creo que no lo veo dificultando a Junior Barreto su ida a Olimpia, pero sí, renegociando, retomando otra vez esos $500,000 que quedan pendientes, ¿verdad? Dentro de lo que significa la operación global, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver qué va a pasar, o al final van a convencer al jugador para que pueda firmar. Estoy hablando del caso de Teodoro Arce, que fue de mucha utilidad para General Caballero, un jugador que juega muy bien, es extremo, trabaja muy bien por los dos costados, juega por derecha, juega por izquierda, puede jugar de enganche, por detrás del único punta, y ha sido un jugador que tuvo muchos minutos en General Caballero. Y los grandes partidos que hizo en todo el campeonato, él en algunos de ellos, o en partidos más que estratégicos, fue vital y fue figura. Por eso es que General Caballero acepta esta negociación con Olimpia por Junior Barreto, porque le van a hacer un jugador que para ellos es importante. Y también que tiene futuro, que podrían venderlo después. Las celebraciones de Argentina no son mi problema. ¿Quién dijo esto? Kylian Mbappé. Mbappé aseguró que el Mundial de Qatar 2022 perdida contra Argentina nunca va a digerirse. Además, el delantero hizo referencia a los festejos de los jugadores albicelestes. Pienso que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección. No entiendo esta parte. Para que mi club... No, él se refiere a su vuelta, porque él volvió más rápido a los entrenamientos, y es como que dijo, no tiene por qué pagar mi club el dolor que él está sintiendo por la pérdida del Mundial, ¿verdad? Pero ahí no la está pegando a Messi. Pero porque ahí estoy mirando su titulador. Porque Messi ganó la Copa del Mundo, está festejando la alegría, y él dice, porque yo tomo el lado de como que yo estoy triste y todo, y lo mismo ya volví a entrenar. No es para tomarse así. No. Es lo que dice dentro de su dolor de haber perdido el Mundial, porque él dice que le duele muchísimo lo que pasó y que nunca va a digerirse. Claro, por eso al referirse a eso dice, yo ya vine, me presenté a trabajar, ya jugué, porque no quiero que mi club pague los platos rotos de mi dolor, de mi situación de tristeza por haber perdido el Mundial. Es como que dice eso, pero después también habló de Messi. Dice, por su parte mencionó que felicitó a Messi y aseguró que las celebraciones de los argentinos no son problema mío. Hablé un poco con él tras el partido, le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador. Las celebraciones no son mi problema. Vos sabés que está todo mal. No hay que perder energía en cosas inútiles, dice. Está todo mal traducido eso. Y pues yo leo textualmente. No, porque yo leí hoy, él dice, hay que ser un buen ganador, un buen perdedor. Dice, un buen jugador, dice. Buen jugador. No, un buen perdedor, dijo. Y no cierra pues lo... No cierra pues lo digo, no. Sí, buen claro, perdedor. Claro. Sí. Sí, no.
Estamos viendo en la TV justamente con el subtítulo. Vos no podés leer, pero... Ese sí es fehaciente, Fabio. Sí. Bueno, justo después. Podemos conversar... Ahí está, ¿puedes hablar con Leonel Messi? Fabio. ¿Qué opinás sobre los festejos de los argentinos? Dice Mbappé, hablé con él por Messi después del partido y lo felicité porque era la búsqueda de toda su vida. Sigue diciendo Kylian Mbappé, para mí también, pero bueno. Y sobre las celebraciones, no es mi problema, no gasto energías en cosas triviales con respecto a que los argentinos se acordaban de él. Lo más importante para mí es dar lo mejor para mi club y esperar a Leo para seguir ganando partidos y hacer goles. Sigue diciendo Mbappé. Con respecto a lo que pasó. Y ahí se resume todo, ¿verdad? Sí. Y después habló de eso que vos dijiste, Bruno, que el club no puede porque... Hablé con él después del partido y lo felicité porque era la búsqueda de su vida, de toda su vida. Sí, porque sí, lo de la Copa del Mundo. O sea, no estuvo bien diplomático. Sí, muy porque fue diplomático. su primera declaración después de la final, ¿eh? Sí. Y ayer salvó de vuelta con un gol, un penal sospechoso. Neymar tuvo una pulsión tonta por doble amarilla. Primero le pone la mano a un rival y después simula un penal que no le iba a cobrar ni... Y lo pulsaban y se fue furioso. Ahí está de fondo. Pero ya hay otra duda con respecto a Neymar. Se fue furioso Neymar, tío. No, pero... Antes de que termine el partido. No, pero Neymar pues se hizo expulsar. Sí. Y... ¿Qué pasa? Enero. Y sí, es fin de año, pues. Enero. Porque el 2 de enero se reanuda la Liga Francesa y él no va a estar disponible para ese partido. Y va a estar por Brasil. ¿Se entiende, verdad? Sí, claro. Y ya comienzan a mencionar que la fecha clave él se hace expulsar. Y sobre todo, o se lesiona. ¿Cómo se dio, pues? Carnaval, el cumpleaños de su hermana y fin de año. Y la ¿Ustedes forma vieron también. cómo se hizo expulsar? Sí. Amonestado un minuto antes. Primero le pone la mano así a un rival que viene a marcarlo y después simula un penal. Después una simulación así, pero muy pero burda, muy artística. burda. Rápidamente. Sí, ahí está. Esta es la primera amarilla. Está la amarilla. Sí, le toca directamente la cara, ¿verdad? Sí, es para amarilla. Era como para roja, inclusive. Y ahora esta es la del penal, no. Y ahí viene él. Ahí viene. Esta es la de la simulación, ¿verdad? Estaba terminando el partido. Ni le tocó y se No. tiró. Y estaban empatando, no estaba ganando. Qué el raro París. este muchacho, qué raro este Neymar. Siempre le falta, ¿eh? Siempre él. Siempre le falta algo. Pero mira, comparado un poco, él hasta hace poco Mirá. Ya ahí está, se mirá. preparó con todo para el Mundial. Sí. Previo a la Copa del Mundo jugaba todos los partidos, igual que Messi, Mbappé y compañía, ¿verdad? Estaban conectados, pero 100%. Y ahora se va Bueno, de a... hecho, Neymar tipo Mbappé, ¿verdad? No tiene la culpa de él o de sus compañeros. Eh. Porque Neymar hizo lo suyo, hizo un golazo contra Croacia que gol a los Neymar, que era para clasificar y No sirvió. lo acompañó, no le acompañaron en el gesto. O si no podría haber tenido otro mundial, Neymar. Lo mismo que aquí estamos viendo acá, este también un penal muy sospechoso, muy penal de la final Argentina-Francia, pues. Sí. Y ahí sobre la hora Mbappé. Y otra vez apareció para marcar Kylian el A gol. los 96 minutos. Ayer ganó el Manchester City, quedó segundo y ahora tercero el Newcastle. Con respecto a Olimpia, muchachos, Acá me decía algo bastante válido, mira niña, sobre Espínola, el arquero. A ver, Va a extender su vínculo con Godoy Cruz para venir a préstamo Olimpia. ahí está. Mañana está llegando al país, estaría llegando mañana. mañana. Entonces va a extender su vínculo con Godoy Cruz para el préstamo, para que se haga el préstamo con Olimpia y Godoy sigue teniendo allí parte del pase. Ahora, ¿qué más contrataciones va a hacer Olimpia? Olimpia ya con Danilo el Santa equipo Cruz, armado. puede ser. Danilo Santa Cruz. Puede ser, sí. Gusta mucho interés. Hay que hablar Queda con libre, su representante. queda libre el 31 de diciembre. El representante es... ¿Cómo se llama? No es Gaona. No, es el abogado el que estuvo en el caso Adebayor del lado paraguayo. Danilo Santa Cruz. Sí, empresario joven. Codas. Codas. Ah, Rodrigo está. Coda, mira. Rodrigo Codas. Él está en Codas. litigio con Nacional. Él está en litigio. Y todo eso empezó con Desde Fretes. con Fretes. Fretes. Con Sergio Fretes empezó todo. Ah, claro. y bueno.
Y hay que hablar con Rodrigo Coda porque Rodrigo es el que lleva la representación de Danilo Santa Cruz. Exactamente, así es. Y... Bueno, pero ¿qué más va a hacer Olimpia? Olimpia ya movió hasta ahora lo de Junior Barreto, lo de Ramón Martínez, está al caer lo de Juan Espínola, ya está lo de Bruguera. Y Le falta Si qué más. no hay lateral izquierdo viable, se va a quedar con esto Olimpia. Me dijeron, lo mandan a Gamarra y juegan Barreto y Zárate como centrales. En el ámbito local eso O sea que- sirve. pero- O sea, si Torres no está, Ah. Gamarra. Si no traen, o sea, traer por traer no van a traer lateral. Ah. Es Olivera o nadie más. si no encuentran a alguien que garantice en Así ese es. puesto, No traen nada. no traen. No O traen sea, nada. un conocido de lo que quiere Un decir. jugador, usted. sí, un conocido. Nosotros hablamos acá de Guillermo Benítez y de... Que los dos son conocidos. Y Sí, Olivera. y Olivera. Sí. Olivera. ¿Verdad? Si no es uno de ellos, no van a experimentar traer un tapado por allí. Y si no está Tito Torres, entonces... Va Gamarra y juegan Barreto y Zárate. Y es lógico juntos. Sí. mandarlo a Mateo Gamarra de lateral izquierdo. Claro. Pero yo no sé, ¿qué tal la Esa nube era- como lateral izquierdo Mateo Gamarra? Y, Ha hecho, Porque mira que no es de oficio, ¿eh? Acuérdate, Ahí- acuérdate que en la selección hizo grandes partidos jugando como lateral sí, izquierdo. en la selección sí, Sí. y en Olimpia el partido recordado como lateral fue Fluminense. ¿Y qué tal? Muy bien. ese Muy partido bien. muy Sí. bien. Ahí es que donde él da el salto para Y arriba. bueno, y entonces... Por eso, ¿habemos un no. lateral izquierdo entonces? No, por eso el técnico dijo eso. No, traer por traer no. Después otra cosa que me dijeron acá ¿Qué cuando estábamos hablando, Sí, qué desbandada nacional tema- impresionante. Más de sí. 11 jugadores ya se fueron. el tema Bruno, que General Caballero que debe arreglar el tema. O sea, Olimpia ya hizo todo lo que tenía pactado y firmado con General Caballero. El que debe arreglar el tema del jugador es General Caballero. O sea, con Teodoro. Con Teodoro, exactamente. ¿Y Cerro va a accionar o no judicialmente? O Está parecido, a vos través de viste la el papel. APF, no sé. ¿Apareció el documento? Está el documento. ¿Vos tenés el contrato a mano? Vamos a leer. Yo tengo un contrato acá de... Sí. El famoso contrato de... Cerro con General Caballero, ¿verdad? Sí. Y hay unas cláusulas que parecen muy generales, ¿verdad? No, yo tengo acá el contrato general. Te voy a No, pasar... lo que te digo nomás es que dentro de lo que dicen no hay así algo puntual que diga tal fecha si Cerro no supera la propuesta que llega. Ahí te envié el contrato, Sí. completo ya. Son 2 hojas. Excelente. No, pero volviendo a la Olimpia, ¿qué más? ¿Qué más va a traer Olimpia? ¿Volante Y- no trae más? Y Danilo no es un pedido así específico del técnico, pero si llega le da una amplitud de jugadores de otras características, ¿verdad? Hoy me dijeron que Danilo le Para, gusta mucho a Cáceres. para jugar de otra manera. ¿En qué posición, Danilo? Y cómo jugó Recalde en algún momento. Sí, de enganche. Atrás del 9. Por detrás de... Detrás de Derley, sí. Poner de visitante va a jugar un partido de Copa, no lo va a utilizar a Bruera, por decirte, lo puede poner a Danilo O puede con utilizar Derlis. a ambos que con Derley, que recordemos fueron compañeros nacionales, ¿verdad? Se También. entienden bien Danilo con Bruera, o sea, algún conocimiento ya hay entre ambos. Pero que lo quieren, y repito, se facilita el tema porque queda libre el 31 de diciembre. Y Nacional, como decía, sí se desbancó. Hay muchas cuentas de hinchas de Nacional que están con esa inquietud. Están poniendo, o sea, ponen el equipo titular base, creo que Fabio hizo ese ejercicio ayer, anteayer, Sí, de lo que era la base y quiénes se quedaron. casi nadie está. casi nadie. Pero no es también que Nacional va a renovarse, o sea, tiene jugadores en inferiores, van a hacer contrataciones puntuales. Y tiene varios contratados ya Nacional. El tema es que habrá que ver si funcionan como los que se fueron, ¿verdad? Claro, porque nadie Ya que esperaba, ya pues. se fue, ya que se fue Sí. a Platense. Y- García Guerreño estaba, dice... Hasta ahora no arregló. No no va a arreglando. arreglar. García Greño no va a arreglar. Después Río se fue. Se fue a una Lugo. Esa posición no es tan fácil cubrirla. Bruera se va. Palau tampoco no Danilo se va. Palau tampoco. No, Palau sí que está para continuar. Uno de los pocos. Y estaba ahí en la duda también porque el tema es arreglar con la directiva y la directiva te dice 2023 vamos a ajustar un poco el presupuesto y por eso no se quedó García Guerreño, o sea, está para no quedarse, ya se fue Franco, se fue Ibarrola, se fue Yaqued, Ríos, estaba para arreglar y después Pero tuvo que vuelvo cambiar a de camino. preguntar, ¿nos van a promocionar jóvenes? ¿Cómo se llamaba el otro zaguero central, el jovencito, el de Nacional?
Jugaba muy bien, número 14. Claudio Núñez. Claudio Núñez. Que por jugó mucho de ejemplo. lateral, puede jugar de central, pero es más Sí. lateral. Pero ahora tiene dos centrales nuevos. El caso de Rolón y Rolón. Brizuela. Rolón que va a ser titular seguro. Los nuevos en Nacional me pasan la lista. Héctor Espíndola, Sí, el arquero. Oscar Brizuela. Central. El central. De Resistencia. Bueno. Está para hacer pareja con Rolón. Richard Cabrera, Sí, lateral derecho. Gustavo Aguilar Viene cedido de Libertad. y Cristian Ocampos. Delantero. Un 9 grande. Estaba últimamente en Guaireña. Estuvo en Tacuarí en el primer semestre. Y esos son hasta Gustavo, ahora los ¿cómo se llama? confirmados. Campos. Gustavo No, Aguilar Cristian Ocampos. y Cristian Ocampos. Él había Ese no fue que entró contra Cerro y que Sí, nos nadie le maravilló podía contra Cerro en la olla y después le transmitimos otro partido y no, Nadie, no le pasó pudo nada. parar, nadie le podía parar en la Sí, olla. sí, sí, entró contra Cerro, el famoso partido que le empata a Guaireña, ¿verdad? Sí. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Federico. Por favor, Fabio, Fede. saludo a todos. ¿Y todo tranquilo, Ariel? Bien, espectacular. Bueno, Excelente. vos venís a la sesión de fotos, parece, ¿verdad? Sí, una interminable sesión de fotos. Pero ¿Por bien. qué Muy... interminable? No, no, no. y- ¿Cómo así? No, pero hay mucho profesionalismo de todos los ángulos, mucha estética de por como medio. que quiere arreglar ahora ya, interminable. Sí, sí, larga, pero vale la pena, porque es una superproducción Ah, ya muy, va. muy profesional, sí. Pero una sola tenía nomás, ¿verdad? Eh, ¿O te pusiste cantidad? en mi caso, 3. Ajá. No es lo que Ah, figura pues, por son eso. tres, Federico, no entendés vos. Cuanto más lugar, hermano. Figuras 2023. Por favor. A Bueno, ver, David Ya. Quint. Ya cuando se vayan al río ahora van a ver. David Quint jugará en el Club Guaraní. ¿Quién es quién? El jugador de la reserva de Boca. ¿Qué? Sería el apuntado como refuerzo para el legendario. Reserva de Boca. David King. David Quint. ¿Vos sabés que Enganche. Argentino. ese nombre ayer apareció por el Día de los Inocentes para Cerro, por ejemplo. Ayer. Ay, ¿quién ayer me dijo? Pablo Herrera me dijo que un chico de la reserva de Boca. Sí. David Quint. Acá me envían a alguien de Guaraní, ¿verdad? Entonces sí puede ser. Pero ayer lo vinculaban A David Quint. con Cerro y era algo ya por la fecha, ¿verdad? Por el A 28 ver, de diciembre. acá. Olimpia por ahora para la maquinaria, ¿verdad? Parece que está parando. Esta jornada al menos. Hoy, y hay que estar atento. Acá estábamos hablando justamente de eso, Ariel. Sí. El último dato que nos tiraron es que, bueno, que a mí me tiraron, es que Bruguera sería presentado como el refuerzo del año nuevo. El 31, ¿verdad? Sí. O sea, sábado entonces. Mm. Sábado, ¿sí? El último día de... O del año. los primeros minutos del domingo, ¿verdad? Ah, también puede ser. Que hubo una presentación de una noticia importante que se tiró a las 0. Un año nuevo. No recuerdo si fue Olimpia. Pero a las 0 tiraron. Puede ser, El Olimpia. año nuevo. Olimpia creo que fue en la época de Trovato. Oscar Gavilán, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, don Oscar? Querido Bruno, buen día para vos y para todo tu equipo. Bueno, don Oscar, contanos por favor, vicepresidente de General Caballero, preguntarte primero un poco sobre tu club, ¿verdad? Porque todo se focalizó en el tema de Junior Barreto, ¿verdad? Y como que se estaba olvidando el espectro de General Caballero. ¿Ustedes cuántos refuerzos hicieron? Tenemos 8 refuerzos, digamos, 8 contrataciones para este año. 8 ya hicieron. 8. ¿Y quiénes son los más renombrados, los más conocidos? Le tenés a Búfalo, Búfalo, le tenés a gracias. Sanguina, Sanguina es el Le que tenés- estaba en Ameliano, buen jugador. Interesante. Ameliano. Sí. le tenés ahí a Saborío, ¿A quién? Saborío. lateral derecho de Argentina. Ah, Le tenés a Pierce, que es un central, volante central que viene de Argentina. Le tenés a Navarro, que estuvo en Guaireña, que es nuestro central ahora que va a ocupar el puesto de Junior, Gustavo Navarro. Gustavo Navarro. Le tenés a Galucci, otro argentino que ya, digamos, en el 2021 para 2022 ya teníamos en carpeta y no pudimos cerrar con él. Ahora lo hemos cerrado con él. Es un
es un volante también muy importante para nosotros. Ayer Sudamérica, o sea, se confirmó que Tacuarembó, muchachos, atiendan esto, don Oscar, ayer se confirmó que Tacuarembó va a jugar 8 partidos en la apertura y 8 en la clausura en cancha de Sudamérica. Van a hacer un convenio con las inferiores, los chicos de Sudamérica van a ir a Tacuarembó, ¿verdad? Y cuando vuelva a ascender Sudamérica, en caso de venta va a tener un porcentaje de Tacuarembó, una modalidad interesante, ¿verdad? Pero los partidos que no va a jugar en Villaliza, Tacuarembó, van a ser los partidos contra Olimpia, Cerro y Deportivo Luqueño. Ustedes en su cancha, ¿cómo están? ¿Qué condiciones está Don Oscar la cancha General Caballero? ¿Ustedes le van a llevar ahí a los grandes, a Olimpia, Cerro, otro que recauda muy bien también Deportivo Luqueño? Mira, nosotros, nuestra idea siempre fue la de jugar toda nuestra cancha, sea contra quien sea, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo se presentan las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí, digamos, a mano cerca el estadio del 3 de febrero, pero así como están, nosotros queremos jugar todas nuestras canchas. También nuestra cancha está teniendo algunas remodelaciones, se está viendo de repente poner algunas, digamos, algunos palcos que no hacían falta, se está trabajando sobre eso, y bueno, yo creo que nuestra cancha va a estar mejor que este periodo que pasó, y bueno, nosotros estamos en eso, centrados en eso, y tenemos que ver después cómo se presentan las cosas, Bruno. No puedo decirte de repente ahora mismo que todos los partidos se va a jugar en nuestra cancha o cuáles de ellos, ¿verdad? Pero hasta el momento todo, ¿verdad? Don Oscar, pasado ya el tiempo y bueno, ya fichado el jugador, ¿qué saben de Cerro? ¿Hablaron con la gente de Cerro? ¿Esto terminó en buenos términos? ¿O Cerro podría recurrir, no sé, a la justicia de la APF o a la justicia ordinaria? ¿Qué sabes de eso, don Oscar? Nada, Bruno. Para nosotros ya es un capítulo cerrado lo de Junior. Yo creo que para nosotros ya terminó y no sé, de nuestra parte estamos nosotros tranquilos, no tenemos nada en contra de Cerro Porteño. Yo creo que las cosas se dieron por naturaleza y bueno, capítulo cerrado, Bruno, de nuestra parte. Pero, ¿y qué pasó con el muchacho, con Teodoro? Porque nos dijeron que no quiere firmar su extensión de contrato con General Caballero. Bueno, eso nosotros no podemos nosotros inmiscuirnos tanto en eso, porque yo creo que el jugador, si algo está reclamando, yo creo que le está reclamando al club cedente, ¿verdad? Nosotros lo hemos tomado como una institución que adquirió el 70% de sus pases, ¿verdad? ¿Él tiene contrato con ustedes todavía por 6 meses? Tiene. Ya. Pero si no firman la extensión no se puede, ¿verdad, don Oscar? No puede quedarse en General Caballero. Yo creo que yo justamente hoy estuve hablando con él y estuvimos conversando, y ayer también el presidente lo llamó, estuvo hablando con él, y yo no sé, ¿verdad?, cuál es la situación ahora mismo. Yo esta tarde me estoy yendo a Mallorquín y vamos a ver cuál es lo último, ¿verdad? Pero para nosotros está bien. Si de repente hay algo que reclamar, yo creo que él lo tiene que hacer con la gente de Olimpia, ¿verdad? Si es que existe algo que reclamar, ¿verdad? Pero lo que exige él es un mayor pago, ¿verdad? Cerramos con ABCTV. Lo que exige un mayor pago. A nosotros no nos hizo llegar ninguna propuesta de eso. Yo creo que él está bien con nosotros. Por lo último que yo, así como te dije, hoy a la mañana estuve hablando con él, yo creo que no era eso el reclamo, y él no se queja de nada de su salario, tiene un buen salario, y bueno, de ahí ya se escapa, digamos, de mi posibilidad de repente contestarte eso, pero así como te digo, si él lo va a reclamar algo, yo creo que lo va a hacer al club cedente, ¿verdad? Y en caso que no se pueda dar la atención con el, ¿qué van a hacer?
y ahí tenemos que ver cómo se presentan las cosas, ¿verdad? Yo creo que si es algo contractual tiene que hablar ya con nuestros asesores, ¿verdad? Tenemos también, General tiene su asesoría jurídica y bueno, seguramente ellos ya lo van a decidir, pero así como te digo, yo hoy estuve hablando con el jugador y no me mencionó nada de eso, ¿verdad? Ya, entiendo. Don Oscar, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. A usted Bruno, gracias. Gracias, don Oscar. Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero. Bueno, vamos hasta Edgar y vamos a ponernos al día ya con los otros temas también pendientes que tenemos. Muchos temas, pese a que ahora el libro de pase todavía no se abrió, pero van intensificándose las cosas. Cerro, hasta ahora, ¿qué son Fernández? Pues, nada. Silencio en el mercado. Fueron después como... tener lo de Libertad, silencio también. Nada. Esperan por Martín Silva, el arquero. Sí. Luqueño es que incorporó mucho. Sí, y es como que Guaraní ya hasta ahora también. Guaraní tiene unas mitad de equipo. 6, 7 incorporaciones más o menos. Y ahora ya se anuncia también desde Argentina que estaría llegando un jugador uruguayo, un delantero, Facundo Barceló, aunque últimamente estuvo en Chile. Pero es un jugador con ya una carrera importante, tiene 29 años actualmente, es delantero, arrancó su carrera en el Liverpool de Montevideo, después pasó por Tanque Sisley, Juventud Las Piedras, San Martín de San Juan en Argentina, Patronato en Argentina, Atlas de México, Emelec de Ecuador y últimamente en O'Higgins de Chile. Es el que está muy cerca de llegarse a Guaraní. Uruguayo, 29 años, Facundo Barceló. Edgar. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. En Electrovan, encontrá los regalos perfectos para estas fiestas y obsequia la mejor calidad con el mejor precio. Tenemos los mejores precios. Congelador Electrolux 324 litros, una puerta, en cuotas de solo 339.000. También podrás adquirirlas al contado financiando en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de los bancos aliados. Acércate a una de nuestras sucursales o visita la web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 12:04. Tenemos que ir con Juanma. Quiero tenerlo a Juanma en línea, por favor, para las novedades en Cerro Porteño. ¿Qué otra cosa más, muchachos? ¿Vieron ayer lo de Manchester City, lo de Haaland? Un animal, ¿cómo puede ser un jugador? Qué pena que... Bueno, Noruega puede ser que vaya al próximo Mundial por la cantidad de selecciones, ¿verdad? 48. Sí, puede ser. Pero un animal de
Una máquina de hacer goles. Tiene más goles que el Chelsea. Usted está viendo todas las cosas que tiene. Qué locura. Hay más goles de Haaland en el año que Chelsea, por Y ejemplo. parece así que fluye, que le sale así No, pero todo fácil. el segundo el físico que ¿viste? tiene Segundo impresionante. gol, apunta un poco, gol. Sí. Cualquiera tirada arriba del travesaño. Él, Pero gatillo, gol. tiene unas condiciones bárbaras. Sí. Primero que físicamente Estira el gol. se nota que es muy profesional. Físicamente vos lo ves impecable el tipo, o sea, una... A que le gusta la... Él, no, él trabaja bien. Pues le gusta la discoteca, le gusta la noche. Ah. Él ya fue, visto muchos videos ya en discoteca, tomando. Pero se tranquilo. cuida, yo me imagino. Como buen vikingo. Distribuye bien, pero seguramente. claro. Distribuye. Se entrena muy bien. ¿Cómo está tan bien? Sabe los momentos. Bien. Y no mezcla seguramente. Todo pues, es permitible Claro, dentro de yo puedo Pero en los las vacaciones tranquilo. seguramente estará haciendo vacaciones, eso. algún que otro día libre. Messi cómo estará chupando ahora. Y ¿Vos te Messi- crees que no, Porque chupó ya después de la chupó, Copa América, ya fue la sí, Copa América. sí. Hablando de eso, En vivo ahí en el camión se le veía tomando vino, ¿verdad? dudosa expulsión de Neymar ayer. Estábamos hablando Del ya, PSG. y viste que ya es fin de año, y viste que la Liga Francesa se reanuda los primeros días de enero, el 2 de enero ya, entonces él no va a estar, pues. Y Y el año Messi- de su hermana, Messi- el carnaval, y... Messi como campeón del mundo, pues recién el 4 se suma y tiene una licencia especial, porque el campeón del mundo y el mejor jugador del mundo hace lo que quiere, ¿verdad? Tiene ese tipo de licencia. Y ayer lo de Neymar, No. el piletazo para el penal, después Sí, la la cara del amarilla. técnico, vos no sabés si era contra el árbitro o Sí. contra Neymar. Sí. No, porque vieron no, bien. Más- esa- uno se imaginó que un jet privado ya estaba esperando por allí como para partir rumbo a la ciudad de maravillosa. Yo si soy el PSG, ¿sabes qué le hago? Sí. Le mando una carta ahí que vamos a hacer un reacondicionamiento físico. Le dejo de... Vos de quererle buscar la vuelta. ¿En Déjale serio? que se Le envió vaya. una carta documento. Señor Neymar Neymar. Junior, no sé cómo se llama él, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Ah. Le solicité. Pero sí, vos también sos una Neymar, practiqué yo te veo en esa, para, en esa actitud también, si vos sos Neymar. No, Pero yo ya tenía Con el guachazo dinero. de ese Neymar. O sea. Pues si vos sos Neymar, Ronaldo. lo que pasa que... Neymar pon. No, es para que te puedan tomar cartas en el asunto los directivos, porque imagínate, a los 16 minutos del segundo tiempo, Sí. la amarilla. Sí. A los 17, la segunda amarilla y expulsión. Inmediatamente. En 60 segundos se hizo echar. Sí, no aseguró lo Y para más su equipo no es que estaba ganando, ganó en el minuto 96 con el gol y- de penal. y sí, no, pero quizás puede haber tenido argumentos si ya era sobre el final del partido, estaba caliente el ambiente, quería ganar sí o sí, pero era temprano todavía y él ya hizo las No, dos y él ganadas. aseguró, amigo. Claro. Que si ya tiene que asegurar su boleto para Brasil. Y con 10 tuvo que salvar al equipo de Mbappé Una para vez me contó, la una victoria. infidencia. Mm. Me contó Carlos Alberto Quise. Sí. Ya, Maguaremo, se desclasifica como es. Sí. Dice Carlos Quise, y nos contó así, salíamos en una cobertura. Un sábado se casaba su hermana, cuando jugaba en el Olimpia, y midió milimétricamente las tarjetas amarillas para ser sancionado y quedar libre para el sábado marcado para la O boda sea, de su no, hermana. pero entonces las acumulativas, la que, o sea, Él midió, claro, midió perfectamente los partidos y justo acumuló para no estar en el o sea siguiente que él fin de llegó a semana. la famosa quinta amarilla. No recuerdo qué, o sea, no sé cuál era el sistema de acumulación de tarjetas en esa época. Estamos hablando del final de los 70, 80. Llamarle seguramente. a Carlos Quise, llamarle un Y segundito, por favor. se hizo amonestar, ¿verdad? Eh. Y se amonestó justo la cantidad para que el fin de semana marcado para la boda de su hermana estuviera allí y si presente. Ya lo hacían antes No los muchachos, quise. Carlos y compañía, imagínate vos. Que Neymar no va a Espero que hacer. no niegue, porque ya pasó ni mucho tiempo. No, hay que, vamos a saber explicarle a Carlos que no se moleste con nosotros. Claro. ¿verdad? Y de paso le preguntamos algún par de cosas. ¿verdad? Sí. Pero me gustaría hablar con él. Bueno, hace mucho tiempo también... Llamar a Carlos me Quise. dijo, yo me fui con mi papá a ver Independiente de Concepción de Tucumán, nacional, argentino. Y le pulsaron a 15 por un codazo. En Independiente. Ah. Y él me negó. Nunca me pulsaron. Yo vi, yo estaba yo vi, me acuerdo. Mi viejo era admirador de él, era paraguayo, pues. Sí. Y me hablaba cada rato 15, y pum, un codazo. Le echaron, yo tenía 7, 8 ¿Y años. será que pero Carlos no se me acuerda? acuerdo bien. No se acuerda nomás. No, Oh. para mí no siquiera, pues me negó. No, nunca, yo me acuerdo. Una expulsión. Sí, también, sí, la sí. expulsión. Después una vez, vos sabés que estaba hablando de eso, como él está en polémica en el bar ahora. Y José Pérez Chávez le embretó también. Parece que Quise se fue, se perdió, se quedó en el ascensor del, ¿cómo se llama? Del la Torre Eiffel.
Cuando el plantel de le Olimpia olvidaron a ellos y se quedó y se quiso. cerró la torre de Ibersiga. Sí, así sí, fue. sí. No, Cada no, historia que hay. Sí. Y negó Carlos. Carlos no quiere perder, Y, ¿verdad? y no quiere, parece quedarse más. Y en Botavetero hago bien para callar. No. Vamos a hablar con Carlos, vamos a preguntarle un poco sobre el tema de cómo está viendo el campeonato local, los refuerzos Olimpia y compañía y lo de la Copa del Mundo. Quiero hacer una pregunta, muchachos. Dame 5 menciones con Edgar y quiero hacer una pregunta que me parece que inclusive la audiencia puede participar. ¿Ustedes sabían que la BBC de Londres hizo un sondeo, una encuesta, Sí. y Qatar fue elegida como la mejor Copa del Mundo? Mirá que desde qué tiempo era... Y siglo Desde el XXI, siglo, desde el desde Corea. No, Desde sí. Japón y Corea, Sí, 2002, sí, siglo XXI. 2006, 10, 14 y 18. Sí. Sí. A todas esas Copas del Mundo, pero le arrasó. Casi 80% tenía de votantes Qatar. Y los otros tenían 4%. Por supuesto que Qatar también tiene la ventaja de la fotografía del momento. Porque ya se te pierden muchas cosas en la memoria de las otras Copas del Mundo, porque estamos hablando de Copa No, del pero Mundo ¿cómo? Pero te de hace había 20 años. tanto No, ya sé, pero tiene su impacto la fotografía del momento. Es una Bueno, pequeña pero yo ventaja. le pregunto a usted, Sí. Qatar futbolísticamente o en un contexto general, ¿fue mejor que Rusia 2018? ¿Fue mejor que Brasil 2014? Ya que Brasil 2014. Brasil 2014 tuvo la particularidad, Bruno, compañeros, que la primera fase fue estupenda, tuvo partidazos, goles por todos lados. Holanda, Y España. a partir de octavo ya comenzó a economizarse el tema. El grupo de Chile, España, Holanda, España 5-1, Alemania le ganó a Portugal 4-0, eran partidazos. El gol de Van Persie, ¿te acuerdas? A España. El mundial de Japón Sí. y Corea fue el primero que se hizo conjuntamente entre dos países. Sí. Y después fue un mundialazo porque Brasil, ¿cómo jugaba? Fue un show, fue Brasil. Para mí ese y mundial... La eliminación de España. Claro, la eliminación de Italia, España, por parte de Corea con el Con arbitraje. dudosos arbitrajes. Argentina y Francia que eran candidatos quedaron afuera en la primera ronda. Para mí en ese mundial Brasil no tuvo, el único rival que tuvo Brasil fue O Alemania. sea, ¿usted coincide que Qatar fue un gran Y mundial? Alemania 2006 fue Italia con el Catenaccio. No, fue horrible. fue Ese verdad. mundial fue No futbolísticamente no fue sí. tan bueno. Sí. No. Sí. Lo que pasa es que con Qatar, esto del dramatismo y con el rótulo del mundial inesperado, de sucesos inesperados, es Pero también lo que también en marca fase de grupo mucho la tuvimos muy diferencia. buenos Por eso, partidos. Y en octavo, en cuarto, en todos los ¿Cómo partidos. hacer? Hasta la todas las final. instancias. Hasta la final. O sea, No, la final ni hablar. como La final decía- fue la mejor final que Y yo vi. entonces Hasta tuvo ahora. un ritmo sostenido de emociones que es difícil de comparar, al menos en este siglo XXI. o sea, como hizo hubo la- finales ya en fase de grupo, ¿verdad? Claro. Fase de grupo los Sí, muchachos en la- entraban en la a última matar a morir. fecha, ¿verdad? Sí, Y después sí. tenemos que resaltar también la cantidad de goles. Si bien es cierto, solo por uno le pasa a los que hasta Qatar registraron la mayor cantidad de goles mundiales. ¿A cuál le pasó? Francia 98 y Brasil 2014, 171. Y no, Brasil ahora 2014 tuvo 172. muchos goles, Ariel, en la fase de grupo. Pero ¿sabes por qué, Federico? Sí. Digamos que tiene una connotación superior, a pesar de que solamente le supera por un gol a estos dos mundiales marcados, que en los anteriores mundiales, con mayor registro de goles, no había VAR. Y el VAR, hay que decirlo, ha anulado muchos goles, ¿verdad? Entonces, también en ese aspecto hay una diferencia a favor de Qatar. ¿Conociste que hubo cuántos 0-0 hubo? Dos. Poco. Muy pocos fueron los 0-0 que... Croacia fue una de ellas contra Marruecos. Marruecos, Croacia y después, ¿qué otro 0-0? No estoy recordando, ¿verdad? Sí. Pero casi no. Inglaterra, Estados Unidos. Lo que transmitimos sí. con Bruno y me acuerdo porque pintaba para buen partido. Otra cosa que confirmaron, hablando de todo un poco, ¿verdad? De este chico Adams, el mediocampista norteamericano. Estaba contento porque le dijeron que van a jugar a Copa América. Él dice que si juegan a Copa América van a llegar mejor al Mundial. Cierto. Entonces ya está confirmado que Estados Unidos, Canadá y México van a participar de la próxima Copa América. Eso lo salió hoy en la prensa, que a raíz de la declaración del mediocampista, que es un jugadorazo realmente del volante americano, se filtró entonces que van a jugar la Copa América antes del Mundial 2026. Ya venimos.
En pleno diciembre, Petrosur baja los precios. La mejor calidad de combustibles certificada internacionalmente es de Petrosur. Y desde hoy mismo baja los precios en todas sus naftas. La 89, la 92 y la 96. Aprovecha y pasa hoy mismo por la Petrosur que te quede más cerca. Petrosur, un emblema 100% paraguayo que te brinda la mejor calidad al menor precio del mercado. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Arcor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.arcor.com.py. 16 minutos pasaron de las 12. ¿Cómo te va, Juanma? No, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien, Juanma? Bien, bien, todo tranquilo. Hoy Cerro Porteño realiza su último día de trabajo a doble turno. Esta semana arrancaron bien temprano a las 6 de la mañana. En primer turno, parte física a full, tratando de ajustar todos esos detalles. Y por la tarde generalmente van al gimnasio. Hasta aquí nos dijeron que todavía no empezaron los trabajos con pelota. Así que esta semana doble turno. De mañana el turno es a las 6 de la mañana. En la semana, en un día, fueron al Yacht y Golf Club Paraguayo para realizar los trabajos físicos, de recorrido, principalmente de larga distancia. Y después por la tarde ya trabajó en la ollita también, realizando pasadas, otros de fortalecimiento en el gimnasio. Mañana a un solo turno, va a ser el último día de trabajo de entrenamiento previo al descanso por Año Nuevo. El fin de semana tendrá libre el plantel del Cerro Porteño. Sábado y domingo no activarán. Mañana, por último, van a trabajar a las 7 de la mañana. Eso con relación a los trabajos que se están desarrollando ya desde la semana pasada. Después, la situación de armar el plantel para la temporada que viene. Lo de Junior Barreto, sin lugar a dudas, ha dejado un hueco importante para que Cerro Porteño vuelva al mercado de pases con todo para tratar de buscar un defensor central, y lo va a necesitar. Recordamos, en la segunda edición, aparte de Patiño y Alexis Duarte, el único futbolista del plantel que ya tuvo minutos en primera división oficialmente fue Rodrigo del Valle, el defensor surgido de la cantera del Cerro Porteño. Después, sí, evidentemente, Arce tiene otras opciones en la cantera, pero hasta aquí ninguno de ellos ha sido siquiera convocado para un partido de primera división. Es decir, que Cerro Porteño buscará un defensor central que pueda ocupar la posición que tenían pensado lo ocupe Junior Barreto. Después habrá que ver. Me parece que yo no descartaría un refuerzo más aparte del defensor central. Es decir, que 2 futbolistas más se podrían estar sumando al plantel principal del Cerro Porteño de cara a la temporada que viene. Juanma, ¿cómo está Moreno Martins? Y hay una foto que se sacó ahora, no sé, creo que en su Instagram, no sé de dónde,
Pero leía nomás que desmienta un poco lo que aseveró el Rayo Goncalves, ¿verdad? No, mira. No sé por qué se publicó eso. Sí, lo de Marcelo Moreno Martí, tratando un poco de evacuar cualquier tipo de dudas. A ver, aquí estoy entrando justamente en las redes sociales tuyas. Mateo encendió el vestuario de Cerro Porteño con unas explosivas declaraciones, patatín, patatán. Dice, el miércoles el ex Cruzeiro publicó una fotografía que desbarataría la versión del ex azulgrana, dice. Claro, subió una historia, una imagen en su cuenta de Instagram compartiendo cena con Federico El Pachi Carrizo y Gabriel Báez. Y un mensaje escueto, corto, dice, compartiendo una cena con mis amigos campeones del mundo. Y lo arroba a Gabriel Báez y a El Pachi Carrizo. Porque son argentinos. Sí, sí, no sé si tanto desbaratar, pero sí evidentemente muestra un acercamiento importante hacia El Pachi y Gabriel Báez, en este caso. Una de las cosas que dijo Mateo, el grupo de los argentinos también, ¿de verdad? Sí, yo creo que Mateo se apuntaba más a... Aquí no. Aquí no. Ajá, Sí. yo también. Vos sabés que cuando dijiste con quién compartió la comida, yo lo primero que pensé, ya no está más aquí, no. Claro. Sí, creo que va por ahí un poco la cuestión de a lo que apuntaba Mateus, al menos allí. Y también me parece que tenemos que seguir mirando muy atentamente, porque también Mateus había mencionado a los paraguayos también. Sí. Había apuntado mucho a los paraguayos. Bueno, está bien. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, estamos atentos. Un abrazo, adiós, adiós. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Todo este mes de diciembre, Kenton te trae grandes ofertas. Además, con la compra de tu moto, te llevas el tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Y arranca el 2023 con la nueva Kenton. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Bueno, ¿con quién estamos? Estamos con... A ver. Bueno, esperamos. Bruno, te quiero contar algo. En Francia sospechan tras la última expulsión de Neymar, dice el título principal del diario Sport de España. Esa es la situación. No, le quería comentar a Federico Ariel también que la página Defensa Central de España señala que el Real Madrid, como siempre, está atento a los diferentes torneos sudamericanos y en este caso el Real Madrid va a enviar ojeadores para el próximo Sudamericano Sub-20 que se va a jugar en Colombia. Y según Defensa Central hay 3 jugadores a los que apunta el Real Madrid para observarlo detenidamente cuando vengan a observar justamente el sudamericano.
Los nombres que ha apuntado el equipo merengue son los siguientes: Alejandro Garnacho, ayer hablabas del Federico, Sí. el extremo del Manchester United, argentino. Le van a dejar venir. Seguro que sí. Aarón Sánchez es un peruano central que ya está jugando en primera división, es otro de los apuntados. Y el tercer apuntado, Alan Wilk, de Olimpia. Le llama la atención al Real Madrid. ¿Esa página de España? Sí, de España, es de España. Y dice justamente con respecto a Alan Wilk, el delantero paraguayo es otra de las grandes promesas que disputará el torneo. El futbolista de Olimpia está teniendo un gran desarrollo en estos últimos meses y su gran actuación en los Juegos Sudamericanos ha hecho que los clubes europeos fijen sus ojos en él. O sea que este medio, Defensa Central, habla de que el Real Madrid va a enviar los ojeadores al Sudamericano y uno de los apuntados ya es Alan Wilk, el delantero de Olimpia, que tuvo una destacada actuación en el Oro de Paraguay, en Odesur, y que por supuesto está también en la mira de otros clubes europeos. Pero hay que decir que estamos en un grupo demasiado fuerte. Estamos en el grupo de la muerte del Sudamericano Sub-20 que se va a jugar en Colombia, porque inclusive tenemos el fixture. Vamos a debutar el 19 de enero ante el local, Colombia. 2 días más tarde ya jugamos contra Argentina, sábado 21 de enero. Luego jugamos otra vez lunes, 23 de enero ante Perú. Descansamos 4 días para llegar al viernes 27 de enero y jugamos la última fecha ante Brasil. O sea que Paraguay en su grupo lo tiene a Colombia, el anfitrión, a Brasil, a Argentina y a Perú. Quiero hacer un sondeo. Aquí me dicen me dicen que la página que leíste es la mejor página partidaria del Real Madrid. Exacto. O sea, bien fehaciente la información y de los nombres que han dado. Quiero hacer un sondeo primero con ustedes y después con la audiencia. ¿Funciona nuestro WhatsApp? Espera. A ver, un audio WhatsApp 0972730730. Bueno, a ver, Ariel. Ponemos que los cumpla feliz y la música Olimpia. Hoy está de cumpleaños Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Si le cuentan, le dice, bueno, saludos desde acá, mucha felicidad al presidente del Club Olimpia. Felicidades a Miguel Cardona. Muchas felicidades, presidente, que pases muy bien con tu gran pueblo franqueado. Mucha salud, éxito. Pero muy corta, así pero vos le felicitas a la gente. Pero vamos a ver si funciona nuestro WhatsApp, esperan vos. A ver. El año nuevo ya va a llegar. El año nuevo. Ya está, gracias. Así le felicitan, pero ¿Y cómo, parecía un qué policía... ¿Qué cree que traiga globos, traiga corneta, traiga no sé? PMT. Pues le felicité bien con el respeto, respeto su investidura al presidente de la Olimpia. Yo no soy su amigo. Claro, no. Por eso, hay una distancia. Le enviamos saludos a ver si me contesta. Sí. Le envió mensaje. ¿Qué está sonando? A lo de Ariel tenés. La Navidad. Ariel cantó hoy. Espera. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Me hicieron cantar esta mañana. No, imitarle a... Claro, estaba siguiendo el tono de Alder, de Alcides. Ya envía mensaje. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Bruno Pot te saluda. Muchas felicidades, presidente, en el día de tu cumpleaños. Si podés enviarnos un mensajito a través de el WhatsApp acá, para la audiencia que te está felicitando, y vamos a hacer un sondeo ahora en la radio, en la 730 AM. Un abrazo, presidente. Bueno, a vos te pregunto primero, Ariel. Sí. Te pongo, ¿cómo sería? Osvaldo no puede entrar. Osvaldo es único. Si Miguel Cardona es el mejor presidente de los últimos tiempos en Olimpia, vamos a ponerle, por ejemplo, Recanate, Trovato, Cardona. Le podés poner a Brunote. Sí. Le podés poner a... ¿Quién más entra ahí? Antes de Trovato, ¿quién fue el presidente?
Carísimo Neto. Del MAS estuvo Del también. MAS, Pacielo. Y vamos a poner los nuevos. Nogués y Cerreta no estuvo también una Un época. tiempito. El Pacielo. interinazgo. Claro, Anotan claro, un poco. sí, Espera, señor. vamos a hacer lo siguiente. Libreta almacén de Fabio. Hace Sí, Pogo, señor. Aldo. Po Osvaldo. Oscar Vicente primero. Oscar El primero Vicente. después de Pogo Osvaldo fue Oscar Vicente. Atención, Twitty. Fuerte sondeo en en la 7:30 AM, ABC Cardinal. ¿Quién fue el mejor presidente en los últimos tiempos después de Osvaldo Domínguez? Felicitarle, Federico. ¿No le va a felicitar al presidente del Olimpia? No es necesario. Lo hiciste en nombre del grupo. ¿Eh? Lo hiciste en nombre del grupo. Bueno, Bien. bueno. Fabio, ¿vos tenés que te felicitar? Sí, muchas felicidades al presidente Miguel Cardona. Buen tipo. Hace Federico, ¿por qué? No. Buen tipo, el hombre de las batallas y batallas, Pero el todo un guerrero. personaje, que No, vos sabés que me gusta su estilo, me gusta yo su no estilo. lo conocía a él. Yo tampoco. Y cuando empezó, jamás pensé que iba a ser el Yo como jamás el presidente pensé, que hoy es. jamás pensé que aquel hombre que hablaba con nosotros del complejo, porque él era el encargado de hablar del complejo, ¿se acuerdan? Villa. Sí. Jamás pensé que iba a tener esta personalidad que tuvo Ya después. envió el presidente, ya envió. Muy bien. De Muy paso, bien. el presidente Cardona envió mensaje. Atención, te envío, mi querido Obi. ¿Será que gana esta compulsa Cardona? Que mucho tampoco le va a interesar a él, ¿verdad? Pues él estará compartiendo con su familia, con sus seres queridos, un asadito. Una vulva lindo. Claro, cumpleaños. Ahí con el mar cerca. Claro. ¿Está en el exterior, dijiste, no? Él está en el exterior. Sí, está en Uruguay. Poner un poco de qué nos dijo Cardona. Gracias, Bruno, muchísimas gracias, Bruno, gracias a todos, gracias a toda la gran equipo Cardinal. Y bueno, estamos acá en mi cumpleaños, pero trabajando de temprano, sin parar, trabajando, tengo que cerrar varias cosas, van a haber muchas lindas novedades, Dios mediante. El Olimpia no para nunca, estamos trabajando en esto, ya van a ver. ¡Epa! Miguel Cardona, señores, en el día de su cumpleaños. Trabajando y van a ver. ¡Epa! Atención, Twitty, esa es la frase. Y vamos con el sondeo. Avisa. Fuerte sondeo, señores. ¿Quién fue el mejor presidente en los últimos tiempos? Arrancamos. Oscar Vicente Cabone. Oscar Pacielo. ¿Está anotando, Fabio? Oscar Carísimo Neto. Oscar Carísimo Neto. Nogués y Sarreta. Miguel Brunote. Marcos Trovato. Marcelo Recanate. Eduardo del MAS. Eduardo del MAS. Pacielo ya dijiste, ¿no? Miguel Cardona. El Olimpia no para nunca, estamos trabajando en esto, ya van a ver. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ariel, arrancamos contigo. ¿Y por qué? Pero tenés que explicar. Federico, vos estás para responder. Fabio, che, Sí, parece sí. que el sondeo está difícil, ¿eh? Está A ver los complicado, amigos pero- del WhatsApp. Son diferentes momentos. 0972-730-730. Está difícil. Esperan vos, vamos a probar vos un WhatsApp. A ver. Miguel Cardona hizo muy buena gestión todo este tiempo. Trovato le dio un tetracampeonato a Olimpia, pero el que inició todo esto fue Recanate. Se tuvo una gran sequía, un intervalo de tiempo bastante grande, sin títulos, y con Recanate inició todo. Recanate después de 10 años le sacó campeón Olimpia en el 2011. Anotar Recanate 1-0. Pero también hay que decir que dejó en una situación calamitosa la Olimpiada. ¿Eh? Claro. Económicamente. ¿O no te acordás que decían si no fuera por la campaña de la Copa Olimpia? La autogestión de jugadores y cuerpo técnico, ¿verdad? No, por 2013. eso. Por eso. Espera que está lindo el sondeo. Danos 5 menciones. Fabio, vos estás en condiciones de responder. Sí, sí. Pero no está fácil el tema, ¿verdad? No es fácil, pero aquí hay que... ¿Cuántos presidentes tenés ahí? Yo anoté 9. No sé si me falta alguien. ¿Está bien? No. 9. De cinco Carísimo vos- Neto, Oscar Vicente Escabone, Manuel Nogueso Bizarreta, Oscar Pacielo, Eduardo del MAS, Marcelo Recanate, Marco Trovato, Brunote, Miguel Brunote y Miguel Cardona. No sé si... Son 9
9 presidentes post Osvaldo Domínguez. 2004. Desde el 2004. Sí. Tenés esa parte donde Cardona dice van a haber buenas novedades, dice. Varias dijo, ¿verdad? Claro. Varias novedades, positivas, pero hablaba de noticias positivas, ¿verdad? Trabajando, tengo que cerrar varias cosas. Van a haber muchas lindas novedades. Ahí está, muchas lindas novedades, dice. Sí, señor. Estoy trabajando, atención, Twitty. Pasarle a poco esto, Wilson. Yo sé que ya es mi penúltimo día, hoy ya mañana salgo de vacaciones, van a descansar de mí. O sea, tu último día, Último día. Hoy es mi último día, porque mañana no vengo al mediodía, pero sí vengo a la tarde. Ah. Vengo a la tarde. Bueno, acá ya descansamos de vos. Gracias, Ariel. Gracias. Bueno, a la vuelta vota la gente y vota Ariel. De entrada ya le mató a Recanate. O sea, Recanate no. Vota Fabio. ¿Vas a votar también vos, Federico? ¿Vas a explicar por qué? Vos sabés que hay... O sea, son épocas tan diferentes. Esperemos ratito, esperamos. Es que son, vamos a la pausa, a la vuelta, el hincha Olimpia que tiene, ¿Eh? no la va a entender. El que siguió, a ver, que tenía 16, 20 años en el 2003, 2004, ¿se da cuenta como de ser campeón de América, Olimpia casi estuvo en ruina? Increíble. Salvataje de Oscar Vicente, después vino la mala entre Pacielo y Novel Suizareta, pobre, que tuvieron que apechugar la peor parte. Lo que no fue desde el MAS, pues desde el MAS pues se esperaba que... y quedó a mitad. El impacto de Recanate, que fue, como dice Ariel, fue un flash. Fue una cosa, pero Recanate le dio... Del Real Madrid pasó a ser el Rayo Vallecano. Claro, no, espera, ya están adelantando demasiado. Olimpia. Vamos, en el espera. Recanate fue una calamidad Olimpia. Espera, 5 menciones, participa la gente también. A todas las Recanate tiene un voto vía WhatsApp. 0972730730. Audio, WhatsApp. Espera. Recanate fue un gran líder. Hizo olla popular para llevar a Olimpia nada más y nada menos que a una final de Libertadores. No, ese era ya carísimo neto. Carísimo ya era, señor. Pero el plantel lo armó Recanate. Ese grupo fue... Claro. Allí el mérito grande tuvo los Almeida y el plantel de jugadores. Recanate hizo un resurgir al hincha Olimpia, es impresionante. Le hizo sentir otra vez ese apego a su club. ¿Cómo se llama? Cuando vos te sentís consustanciado con tu empresa, o con algún proyecto, algo, ¿cómo es que se dice? Causó una identidad, pero la revolución que tuvo con Olimpia fue una revolución. Después todos los medios, instaló fue los 4 millones. El amigo Ariel Ramírez, por ejemplo, que está en España, es dueño de Absoluto Rock, y tiene su peña Metalero Olimpia, una peña muy tradicional. Sí. Y él está radicado en España. ¿Ya te radicaste, Ariel? ¿Hace cuánto está ahí? En Málaga está escuchando el programa. Y es más, dice Recanate 2024. ¿Viste? Mira. Lo que pasa también que Recanate supo utilizar demasiado una línea de discurso populista. Entonces, como que ahora ya le trata de populista, de que dejó al público de Olimpia. No, pero tu voto es muy cerrista, dale. No, yo tengo claramente vamos a la pausa. Tengo al presidente olimpista el mejor. No, le trata de que fundió el club. Ale me escribe, Marcelo Recanate el mejor después de ODD. ¿Viste? No tiene comparación. Recanate dejó deuda, pero la condonó, dice. Parte la condonó. ¿Y cómo quedó el club después? No, mira que condonó la deuda, Ariel. Ojo con ese tema. Él condonó 12 millones. Oscar Vicente Cabón en su momento condonó 5 millones de dólares. Oscar Vicente Cabón tuvo... O sea, él no decidía, porque él está a cargo de su empresa. Pero lo que hizo Oscar Vicente Cabón por Olimpia no tiene nadie. Puso dinero. Donó para la lumínica actual que tiene el club ahora. Yo hasta creo que él está poniendo ahora por lo de Bruguera y compañía. Creo. Vos me decís Oscar Vicente Escabón es un presidente toda la vida del Olimpia. Sí, toda la vida. Hasta que muera. Pero vos le matás a Recanate y la gente le quiere recabar. Ahora vamos a ir con el sondeo. Una pena. No, por eso te digo. Volvió la autoestima al hincha de Olimpia. Yo creo que la cosa va a estar entre Recanate, Trovato y Cardona. Cardona está haciendo una gestión cuando las papas queman. Trovato y Cardona. Sí, yo creo. Pero está bien. Pero acá ya el primer candidato que le fusiló a Ariel es a Recanate. No sé por qué. Dale.
En Atalaya Seguros te adelantamos las fiestas de fin de año, obsequiándote con tu póliza nueva una super canasta de emergencia para que manejes tranquilo y seguro. Contiene extintor, acople de batería, balizas, linterna recargable. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, celular 0974 40 2020. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Domingo 25, DJ en vivo, barra libre de tragos, sorteos, degustaciones de bocaditos, promociones de cervezas, gin tonic, sangría y caipirinha. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortín al mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza. No te olvides, retornando tu botella vacía de Fortín ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.cerámicaitagua.com.py. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Temporada de sol, vacaciones y diversión. Comprando a partir de 30.000 guaraníes, estás participando del sorteo. Un aguinaldo por semana en el mes de diciembre. Un kit playero por semana en el mes de enero. Y como broche de oro, viajes al Brasil, Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. ¿Te lo pensás perder? Este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. Fue un robo a mano armada, ustedes no vieron, vos no viste, que en línea que controlaba el ataque de Libertad, no levantó ni una puta de la bandera. 6, 7 o 6, ninguna vez levantó la bandera. Hijo de puta, ladrón descarado, frente a 7.000 personas. Hay que ser un ladrón descarado para hacer un robo así. Bueno, esto era Recanate, no, pero eso no vale, esto pues suma puntos para Recanate hoy. Después tener el discurso de, no sé, en algún momento de cuando Trovato fue campeón. Por las redes sociales. Ese día. O Cardona, levantamos el cuchillo, el equipo. Esa vez era que dijo Renate, y Carte quiere ser, el Gallo Carte quiere ser presidente, así, digamos no le invita a votar. Después un día, parte final del campeonato va apareciendo en el palco de Carte. Libertad, se sorprendió todo Carte ahí, Recanate, qué personaje. Bueno, vamos a ver, que vote la gente. Ariel, ¿quién fue el mejor presidente po Osvaldo Domínguez según vos y por qué? Bueno, vamos a ver cómo termina su ciclo.
Pero yo creo que pinta muchísimo. Hay un indicio muy claro de que va a ser Miguel Cardona. Porque nunca antes un presidente del Olimpia estuvo en una situación de crisis realmente muy aguda, muy profunda. No recuerda uno nunca que en la historia del Olimpia que haya una deuda de 60 millones de dólares y que en medio de esta crisis, en medio de esta tormenta, aparezca un capitán que realmente tiene la habilidad de gestión, de saber administrar las deudas, equilibrar, pagar, prolongar, distribuir. Y lo más llamativo y lo destacable para mi gusto lo de Cardona, que en medio de esta guerra económica, de crisis económica, supo llevarlo al campeonato Olimpia. Olimpia sale campeón en medio de una crisis con un montón de demandas de aquí para allá, como el propio Cardona dice, tengo que estar zigzagueando para esquivar las esquirlas de las bombas que caen diariamente. Lo dice el propio presidente. Lo de Trovato, creo que lo de la FIFA lo embarra y mucho. La deuda que dejó lo embarra y mucho, porque demasiado comprometió las finanzas y el futuro de la institución, que estuvo, que por supuesto es de dominio público, sancionado por la FIFA y aún con riesgo de seguir siendo sancionado porque esta es una habilitación provisoria. Lo de Recanati, sin es cierto, despertó con su discurso sofístico, despertó la pasión del hincha de Olimpia, y por supuesto que vale y mucho el campeonato después de estar en un desierto sin título durante 10 años, pero la manera en que lo dejó también al club fue una calamitoso, de forma calamitosa lo deja desde el punto de vista económico. Entonces, allí tuvo que otra vez venir Oscar Cari Simoneto y compañía con el plantel de jugadores, con los Almeida, que salvó a la crisis producto de una muy buena gestión en Copa Libertadores de América. Entonces, ¿cuánto valió para Recanati un título y dejarle al club de vuelta hipotecado? Es lo que me parece lo que tiene que sopesar el hincha de Olimpia. Lo de Trovato ya dije, yo no sé cómo va a terminar lo de Cardona, porque recién pasó un año de administración, pero cómo está administrando, yo creo que él pinta como el mejor presidente en el post-Ovaldo. Cardona, entonces. Cardona. Anotá Ariel Mareco ya. Voto para Cardona, Fabio, por favor. Bueno. Vamos con... vamos a hacer 5... ¡Voto comprado! Espera, tranquilo. Espera, vamos a 5 audio WhatsApp, tenemos que vender. Y viene Federico para opinar, por favor. A ver. Bruno, Recanati toda la vida. Su equipo fue el que llegó en la final en el 2013. Él ya no estaba, pero era su equipo. Está anotando los votos, ¿verdad, Fabio? Buenas, creo que Marco Trovato fue uno de los mejores presidentes después de él, porque cuidó mucho a las inferiores y hoy el fruto de eso es los jugadores que están saliendo. Voto para Marco Trovato. Y era poco a Ariel que Recanati cuando no sube, ¿cuántas veces pues se le va a decir? Decir un poco Bruno otra vez, ponerle una grabadora ahí a su lado. Ariel Wirore y la área, y Domínguez también fue suspendido por la FIFA, no por eso deja de ser el mejor presidente del fútbol paraguayo. Trovato empezó en la revolución y por eso HC se puso en contra. Andando más a llorar con Zapac. Voto para Trovato, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, a ver. ¿Qué tal, Bruno querido? ¿Cómo te va? Todo bien. Marco Trovato, en esa época le teníamos de hijo a todos, incluyendo al equipo de la segunda piel de Ariel. Epa. Trovato, ¿cuántos votos ya está teniendo? Le empata a Recanati, 3-3. A ver. Bruno, ¿qué tal? Marcos, tiene capacidad el tipo. Si la pandemia no se venía, lo que iba a pasar será 30.000 conjuntos en no sé cuántos días. Voto para Marco Trovato, ¿verdad? A ver. Buenas tardes, señores. Miki, hasta ahora, Miki le está haciendo día cero a ambos. A Recanati ya... El primer voto entre los amigos del WhatsApp para Miguel Cardona. Al tetón de Trovato. Así no, muchachos. Miki Cardona, voto para Cardona.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, Telere y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos, sin lactosa, sin azúcares agregados, con 12 gramos de proteína, descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales, @Lácteos Fortuna, y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Olimpia de vuelta ha logrado un hecho histórico. En un poco más de 2 días hemos alcanzado más de 15.000 socios nuevos. No alcanzamos los 20.000 que nos habíamos propuesto, pero sabemos que antes de que arranque la Copa Libertadores lo vamos a lograr. Ahora quiero presentarles un video para toda la alegría de la gran nación franjeada. Hola Olimpia, gracias por todos. Nos vemos el día a la estación. Escuchamos a Recanate, ahora a Trovato, después Cardona, los más votados hasta ahora. Seguimos con nuestro sondeo. Va Federico ahora. Atención, señores. Vota Federico. ¿Y por qué? ¿Quién fue el mejor presidente post Osvaldo Domínguez? Federico. Qué difícil, muy difícil, porque Trovato revolucionó. Hay un niño que estaba recordando lo de las inferiores. ¿Cómo terminó el tema? ¿Cómo terminó Cardona, verdad? Porque si hacemos, por ejemplo, ¿hace cuánto que Cardona presidente? ¿Un año? Un año o 2 meses más o menos. Lo de Cardona fue de la mano de lo de Julio Cáceres. Apenas arrancó ya ganó títulos, ¿verdad? Supercopa, como Paraguay, Supercopa y ahora el torneo. Un campeonato nacional. bien ganado sin incorporar, porque no podía incorporar. Por lo del anterior ejercicio, ese es el tema de Trovato. Que hizo todo bien hasta la salida, hasta que comenzó el tema de la pandemia, lo de Adebayor, cosas que fueron cayendo. Pero lo de Cardona hasta ahora es un récord muy importante, la forma que está conduciendo. Ahora consiguió incorporar y lo está haciendo bien. El año pasado, a esta altura, él ya daba un poco de fe, pero decía un año muy difícil porque no vamos a poder incorporar. Hizo un muy buen equipo, Olimpia. Pasó toda la fase de la Copa, hasta que no pudo pasar la última. En la Copa Sudamericana tuvo un accidente contra un equipo brasileño, pero es un equipo muy competitivo de la nada, y aparte está pagando deudas, y está, no digo al día porque hay todavía una deuda con el plantel por el título ganado, pero recordemos cuando se estaba por ir Brunote, que pobre Brunote, pero va a ser de los peores presidentes de Olimpia, ¿verdad? Le tocó una muy mala y hizo casi todo mal en cuanto a decisiones. Y yo me acuerdo cuando el famoso Roque, que se iba a ir a Libertad, que ya estaba todo, el que para Cardona, no siendo presidente desde el título, pero sí siendo presidente ya casi, para los jugadores era presidente, 2 semanas antes de asumir, ya era el que tenía el trato con el plantel. O sea, está haciendo las cosas muy bien Miguel Cardona. Es difícil ver cómo terminará esto. Trovato hizo las cosas muy, pero muy bien, y terminó muy, muy mal. Y Recanate fue 2011, 2012, 2013, fue todo muy rápido. Fue la cima y después el precipicio, ¿verdad? Porque se tuvieron que ir jugadores libres a cambio de deuda. Echó a Orteman, Marine y otro jugador por el tema de Recital. Perdió un título sobre la hora. O sea, fue todo muy, muy vertiginoso. Fue de ganar un título después de 11 años. Que fue lo que el hincha Olimpia siempre le va a reconocer, armar un equipazo en un momento. Quedó fuera de la Copa Libertadores en primera ronda con Lanús y Emelec.
y después se fue todo al mazo. Recordemos que el equipo que termina la era Recanate es el de Lolo Avente y compañía, ¿verdad? Que juega, esos jugadores que venían a prueba. Te acuerdas de Echeverría y otro que Almeida se tuvo que arreglar con lo que pudo hasta que no pudo seguir. Por eso te digo, ser presidente de Olimpia es muy difícil, lo dicen ellos mismos, ¿eh? Es un vértigo pero tremendo. Lo de Trovato parecía perfecto hasta el último título local. Era muy bueno, tenía un debe a nivel internacional, pero institucionalmente hizo cosas muy, muy importantes. Y Cardona agarró un poco de todo y está haciendo una excelente conducción. Yo me quedo con lo de Ariel, ¿verdad? Sin saber cómo termina, por eso digo, es imposible comparar un año con 4 años, o Recanate se fue antes, fueron 3 años lo de Marcelo, pero lo de Cardona hasta ahora, de aquellos jugadores están en racha, le sale todo bien a Miguel Cardona, con una dirigencia de un perfil mucho más bajo que la de antes, ¿verdad? Aunque Marcelo tenía un abogado, ¿cómo se llama el abogado de Marcelo? Ovelar, ¿qué era el que estaba? Y después... No, el otro que tenía perfil alto era Tabarelli, que era su gerente, ¿te acuerdas de la primera época? Tenés razón. Pero después casi nadie. Trovato era más... unipersonal. Sí. Estaba Diego Benítez y después otro dirigente, Balota, hablaba mucho también en esa época. Amarilla. Y Trovato se comunicaba mucho a través de las redes sociales también. Hay que decir eso. Lo que Recanate decía del árbitro ahí que escuchamos, Trovato lo hacía a través de las redes sociales. Y arengaba mucho a la gente de Olimpia. Al que el peor le salió en toda esta era fue Brunote. Realmente le fue muy mal. Hasta él escribe en las redes sociales y la gente le sigue reprochando. Cuando pone, por ejemplo, felicidad campeón y otras cosas, ¿verdad? En esta era donde Recanate va a quedar como el que subió los presupuestos. Toda la gente sabe que cuando Recanate vino, subió todo. Los salarios mensuales y toda esa cuestión para el fútbol paraguayo eran impropios del fútbol paraguayo. Y bueno, Recanate arrancó una era justamente donde los presupuestos fueron bien hacia arriba, arrancando por lo que fue Pablo Ceballos, que obligó a Cerro a contratar a Fabro. En algún momento, no recuerdo qué presidente dijo que Recanate, un presidente de Libertad fue, uno de los presidentes de Libertad anteriores, que Recanate fue el que desequilibró el presupuesto mensual de lo que pagaban los equipos paraguayos con lo que ha pagado en aquel plantel que formó en 2011. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años, dar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño. Tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Bueno, a ver, vamos 5 a 2 WhatsApp y vota Fabio. Espera. Ariel y Federico hasta ahora Cardona. Miguel Cardona salió campeón sin plata con mucha deuda. Increíble como veo paraguayos. Sí. Al que le jodió le votan. Al que le cagó le sigue votando en todos los ámbitos. Quiero que me disculpe, señor periodista, pero allá por te pregunta a Deportivo Afuera. Me imagino que hay varios clubes aquí en Paraguay, pero a veces cae Deportivo a Olimpia 0 donde hoy. Como se juega comiendo el equipo en Paraguay. Vamos hoy con Ameliano, hoy con Tacuari, hoy con Sudamérica, Guaraní, Libertad, ni como hoy en va. Luque. Yo solamente cerca viajando
La Plata Deportiva de Cardenal mandó a Olimpia cero. No, una cara ahí. Hombre, un gorojó la noticia de los clubes. Yo tomo bandera ahí porque no. Fabio, hombre, escúchame, Nina. Todos los días. Tú y Gondesa, mío. Federico Testigo, estamos acá con la libretita constantemente. A lo mejor él se marea, pero yo entiendo mi libretita. No, yo también recibimos los últimos refuerzos de Tacuarí, la foto y apenas se dieron, ¿no? Claro, totalmente. Estamos justamente al arrancar empezamos hablando de los clubes, variedad de clubes. Yo dije el convenio que Tacuarí va a jugar en cancha de Sol de América. No. Espera un ratito. Bruno, ¿qué tal? Yo soy cerrista, pero yo creo que con sus luces y sombras Trovato fue el mejor. Le dio un tetracampeonato a Olimpia y los campeonatos no tienen sustituto. No, ¿y vale si es cerrista? No vale, ¿verdad? No. A ver. ¿Qué tal, muchachos? Trovato. Para mí Trovato siempre, después de Domínguez. Porque él siempre pensó en grande para el Olimpia y para el fútbol paraguayo. Y tiene algo en contra gigantesco que es lo de la pandemia, ¿verdad? Que quién sabe qué hubiera pasado si esta pandemia no hubiera venido, ¿verdad? ¿Cómo está hasta ahora, Fabio? Con este voto. Trovato tiene 5 votos, Recanate tiene 3 y Cardona 2. Pasó a ganar por ahora al menos. Trovato tiene 5, Trovato. Mejor presidente después de Osvaldo Domínguez. 9 son los presidentes que pasaron, a ver. Cardona es el mejor después de ODD. Cardona sacó campeón a un equipo sin refuerzo, con un técnico experimental, con una montaña de problemas, y él supo cómo manejar, alentar, asociar a la gente. Después de ODD, Cardona 100%. Voto para Cardona. Miki Cardona, Bruno, por favor, pueblo olimpista, interiorícense cómo nos dejó Trovato Villalba al club, totalmente destartalado. No sé dónde está el pienso, o sea, involúcrense y sepan, por favor. Frustra escuchar eso, viejo. Voto para Cardona. Cardona toda la vida. Cardona, dice, ¿verdad? Cardona, Nos sale nomás también su audio, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? A ver. Recanate el único que se preocupó en eliminar la reventa. Voto para Recanate por el tema de la reventa. Sí. Bruno, Miki Cardona, toda la vida con él. Destrozado, destruido, presidió el club. Y Trovato tuvo muy buena gestión en la época que estuvo activo, ¿verdad? Y su sombra lamentablemente que dejó feroz mono, ¿verdad? Pero hace una evaluación y dentro de todo, si no pasaba esto de la pandemia, quizás uno nunca sabe, ¿verdad? Quizás la bicicleta se tiraba más y ganamos más cosas. El anterior fue para Cardona, ahora voto para Trovato. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Todo bien. Y yo opino que Trovato fue el mejor después de Osvaldo Domínguez, porque aparte del tetra, uno hay que invertir para poder salir campeón. Uno debe pensar en grande. 0972730730 nuestros audio WhatsApp, perdón, se cortó ahí. Competitivo y por sobre todo le devolvió la paternidad a Olimpia sobre Cerro. ¿Qué cosa, Federico? No, fue fundamental, así como el hincha de Cerro le reconocía a Petengil, que en la era Petengil Cerro tenía una paternidad sobre Olimpia. Trovato tuvo una paternidad importante de partidos ganados sobre Cerro, y el hincha valora mucho también eso. Brunito, y te voy a descifrar así rápidamente, ¿verdad? Osvaldo Domínguez es insustituible en Olimpia, Bruno. Osvaldo Domínguez fue el mejor presidente que tuvo Olimpia. Le dio la Copa Libertadores y muchas otras copas más a Brunito. Y después ya vienen los otros, ¿verdad? Pero Osvaldo Domínguez, para mí que Osvaldo Domínguez el mejor presidente que tuvo el Olimpia, Brunito. Pero papá querido, es después de Osvaldo el voto. Pero Troy marcó dos presidentes, voto anulado, hermano. Osvaldo, claro. Estamos diciendo, por eso, pero bueno. Ahí porque no va a faltar que a la pucha.
¿Cómo le metió a Osvaldo con el reto? No. No, explicamos bien. Sí. Es después de la era Osvaldo, justamente porque dije, Osvaldo ya es único, Claro. es irrepetible. Sí. Entonces es por Osvaldo quién fue el mejor presidente. Tal cual. Aclarado otra vez, dicho esto seguimos, ya va a opinar Fabio. Sí, Trovato mejor Domínguez dice ahí. Domínguez dijo, está ocho guay la copa, pero ocho guay no, oye Piñánego. No vale. Hola Bruno, ¿qué tal? Para mí fue Miguel Cardona. Cardona con tantos problemas supo salir adelante y quitarle el campeonato a Olimpia y solucionar los problemas que dejó Trovato. Voto para Cardona. Mientras el presidente de la Conmebol se esté ayudando a un equipo acá de Olimpia, presionándolo a los árbitros para que anule el gol y después le nombre como presidente de árbitro, ¿a dónde vamos a llegar? Marco Trovato, el mejor presidente post Osvaldo Domínguez. Lo de Miki Cardona es muy incipiente todavía y si los muchachos quieren admirar su gestión solamente por el campeonato que logró, una injusticia porque Olimpia no siempre va a salir campeón así sin refuerzo. Históricamente Olimpia siempre tiene que reforzar fuerte y apuntar a la Copa Libertadores. No hay sistema cuando se va la luz. Instala Backup Solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Regi Márquez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Regis, vamos al grano. ¿Jurás decir la verdad y nada más que la verdad? Yes. Si así no lo fuere, que Dios, y no sé quién lo que le puede castigar. Sí. Mira que a veces decir la verdad en Paraguay te causa problemas, pero vamos. Regi, ¿alguien te llamó del Olimpia por Diego Fernández, el goleador deportivo luqueño? No, a mí no, Bruno. Hay un rumor en Luque. Y te adelanto que son dos cosas muy parecidas, tanto de Paiva como de Diego Fernández. Yo chamé los dos presidentes, tanto de Luqueño como por Diego y a Cardona por Paiva, y los dos no quieren liberar a los jugadores ahora, ¿no? O sea, Olimpia no le quiere vender a Paiva y Luqueño no le quiere vender a Diego Fernández. Así mismo. A no ser que se pague la cláusula de rescisión, y ahí no hay que negociar, ¿no? Y son cláusulas altas. A de Diego Fernández, yo creo que por lo que es un jugador no es tan, yo soy sincero, no es bajo, pero un jugador joven que tiene mucho futuro y yo creo que es más factible para Olimpia o para quien quiera Diego, ¿no? Pero vos no escuchaste nada, porque a mí me dijo alguien de Luque que una fuente de Luque, una fuente confiable, me dijo que están mirándole a Diego Fernández desde Olimpia. Sí, puede estar mirando a Paraguay y nos vuelvo a decir, propuesta oficial no tenemos. Mismo porque vuelvo a decir... pero te preguntaron algo de él, algo te preguntaron de él. Es que 90% de los clubes... Bruno, No, pero Cardona en este caso, Olimpia puntualmente. No, yo soy sincero, yo hablé con Cardona y hablo con los dirigentes y así para hacer propuesta nunca me preguntaron. Ajá. ¿Qué va a pasar? Yo como siempre ofrezco a mis jugadores, creo que tiene condiciones de estar en Olimpia. Ah, ya. Pollo Recalde, ¿qué va a pasar con él?
Pollo estão hablando, y vamos a tratar de sacarle de Olimpia, ¿no? Pero desde que el jugador no pierda plaza y Olimpia salga prejudicado, ¿no? Pero hacer más o menos como hice con Aguilar, porque yo creo que el jugador necesita jugar, ¿no? Más Pollo y no está teniendo muchos minutos, entonces la idea es tratar de sacarle, pero una negociación, ¿no? Pero el mercado que yo trabajo, las negociaciones empiezan en enero y va hasta marzo, o sea, tenemos mucho tiempo todavía, ¿no? O sea, Pollo entonces está como para salir, Regis. Esa es la idea mía. Ajá. Y creo que debo dirigentes. ¿Y el jugador qué piensa también? Todo jugador quer jugar y no va a perder económicamente. La idea es que juegue. Ok. ¿Cómo estás en Cerro Porteño? Siempre mal, pero si hay que hacer algo, hacemos. Ajá, ok. ¿Fabio? Con plata y mano, ¿no? Regis, ayer decía el presidente de Libertad que tienen una charla pendiente con Martín Silva. ¿Puede continuar todavía en Libertad? Creo que sí. Lo único que yo salí a la prensa hablando que no era cierto es que Martín en su momento no aceptó los sueldos, todo, porque eso jamás fue hablado. Eso yo te digo até 20 días atrás, cuando yo hablé con Martín Silva, cuando yo me reuní en Paraguay. Entonces eso yo quería aclarar para que el jugador no pase por mercenario, ¿no? En ningún momento hiciera esta propuesta. Bueno, Regis. Pero Martín está muy cómodo en Libertad y aún solo te paga al día, si hace una buena propuesta, yo creo que... Olimpia no te pidió un lateral izquierdo. Yo soy sincero, Bruno, no. La verdad no hablé de nuevos jugadores con Olimpia, porque ya me dijeron que ya estaban todos contratados, todo, ¿no? Inclusive ofrecí un delantero brasileño. No, ya cerraron con Bruguera. Lo de Bruguera ya está cerrado desde la semana pasada. No hablé de negociaciones con Olimpia. Ah, ya. Bueno. Estoy también muy con tema de Tacuarí también, entonces... Está muy bien. Pero no hablamos, estoy sincero. Feliz año, Regi. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, ¿sí? Para todos, Bruno. Chao, chao. Un abrazo. Adiós, Regis Márquez. Bueno, cambio de aire para Pollo. Es confirmada la noticia por el propio Regis. Lo de Diego Fernández, muy buen jugador del Deportivo Luqueño delantero. Fue goleador en la intermedia de Deportivo Luqueño, joven. 20 años actualmente, juega en distintas posiciones ofensivas. Puede jugar de volante por derecha abierto, a pesar de ser zurdo. Que cosa nomás hasta que yo, humildemente, hoy, fecha 29 de diciembre, dije que Olimpia lo está mirando y que abrió un interés por él. Es que es un buen jugador y te puede jugar en diferentes sectores. Por eso te decía, juega a la derecha, juega a la izquierda, él es zurdo, juega de enganche, tiene buena distancia, media distancia, es un buen jugador. Y un proyecto que está todavía ahí, 20 años tiene Diego Fernández. ¿Vas a opinar ya, Fabián, enseguida? Sí, por favor. De Bruno, audiencia, después de Diego fue uno de los mejores también para mí, Marco Trovato. A pesar de todo, él el que armó el equipo para Olimpia. Y ahora está administrando bastante bien Miki Cardona. Un año de presidencia y ya tiene ya su sello, pero le falta mucho a Cardona. Esa es la realidad. ¿Tu voto para Trovato? Bruno, Osvaldo Domínguez Dip, yo creo que Recanate, porque fue el que nos devolvió ese chip de ambición y nos sacó la sequía que teníamos también. Obviamente Trovato hizo una buena gestión, que mediante eso tiene su fruto Cardona, ¿verdad? Por los juveniles que tiene hoy día Olimpia, ¿verdad? No hay que quitarle mérito a Trovato por eso. Y no por ende hay que quitarle mérito a Cardona por lo que está haciendo. Se nota que tiene buena gestión. Pero mi voto es para Recanate porque nos devolvió ese chip de ambición que teníamos de sequía ya prácticamente. Voto para Recanate. Por lejos,
Y por claridad en los manejos del Club Olimpia, Cardona, no podés dejar un club endeudado de la manera que se dejó cuando que la capacidad de pago no era tal. Raya lo ilegal. No sabemos, pero raya lo ilegal. Y uno no puede ver más de lo que puede pagar. Así nomás es. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Qué raro ese audio. Hola, Bruno. Cardona es mejor, papá. Voto para Cardona. Muy buenas tardes. Yo opino que Ariel Canales fue un gran presidente, le devolvió a los Olimpia la mística y esa sed de ganar siempre. El señor Marco Trovato cuidó muy bien las inferiores, fue un gran presidente y no es como la gente piensa. Él dejó las deudas porque él se preparó para tener muchos socios de la Olimpia, pero no pudo por la pandemia. La pandemia le jugó una mala pasada y eso hay que también tener en cuenta. Y para mí que Marcos Trovato es el mejor, y este señor Cardona es un muy buen administrador y va pintando muy bien y va a ser un gran presidente también. ¿Pero para quién es el voto del señor? Y no se entendió porque a Recanate le dio muchos puntos al principio, después tuvo una extensa exposición para defender a Trovato. Y el hijo de Cardona también. O sea, ¿qué hacemos? ¿Coaje tal y candidato? ¿Anda? Digamos así, voto impugnado. Hola, Bruno, se están olvidando de Oscar Vicente, que hasta ahora está colaborando, el más que colabora hasta ahora. Voto para Oscar Vicente Cabona. Soy Ramón Torres. Desde La Pastora te envío este mensaje, Bruno, audiencia, el Cardinal Deportivo. Está haciendo bien también Cardona, está haciendo bien Cardona. En poco tiempo tiene su sello de jerarquía y tiene la suerte del apoyo de Escabones, Doria y otros dirigentes caracterizados. Fuerza Cardinal Deportiva. Cardona, su voto. 0972-730-730. Estamos cerrando este bloque.
Ma piccolo mità Miki. Ma es Recanate jugador grande con la la campeón la Olimpia. ¿Quién lo? Buenas tardes, Radio Cariño. La mejor presidente de mi juego Olimpia vengo Trovato, pero sin vergüenza. El mejor sinvergüenza del juego Olimpia correr. Marcelo Recanate tuvo corazón para agarrar el Olimpia en esa época y también armó un equipo que terminó jugando la final de la Libertadores y fue el único olimpista que apareció en aquella reunión hace algunos meses. ¿Estás anotando? Sí. Hola Brunito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Cabo? Yo voto por Marco Trovato, el mejor presi de los últimos tiempos. Hola Bruno, para mí que después de el mejor presidente de Olimpia es Miki Cardona. Supo de momento estaba supiendo llevar al equipo con todas las deudas y con todo esto, supo salir campeón y vamos a ver más adelante, pero de momento Miki Cardona. Voto para Miki Cardona. Marco Trovato fue el que inició la revolución de nuevo en Olimpia, devolvió el título de campeón al equipo y también le devolvió la estirpe copera. Si bien Cardona está haciendo bien las cosas, también es fruto del trabajo de Marco Trovato, de las bases que dejó Marco Trovato con relación al tema futbolístico. Voto para Cardona, ¿eh? Buenas tardes Bruno, a todos también ahí en la mesa. Mi voto es dividido, fallo dividido. Por mística, Recanate. Por proyección y por lograr títulos, Marco Trovato. Por orden administrativo y por campeonatos, Cardona también. Fallo dividido. No tiene voto de uno. Todo para Marco Trovato. Y como ustedes siempre suelen hacer el podio, le pongo a Marcelo Recanate en segundo lugar y a Miguel Cardona ahora, tercer lugar. Buenas tardes, Cardenal. Cerrita, pero Trovato es el mejor comprador de campeonato. Vos campeonato igual. Es momento de tener tu Ford